Rocío Adriana Páez es de Profesión Mujer. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos iniciando nuestra sexta temporada de esto que es de Profesión Mujer para mujeres y para hombres reales. Hoy con un tema que yo sé que toca muchísimas fibras y vamos a tener varios invitados especiales. Teníamos que abrir con una invitada que sé que ustedes muchísimo quieren, que también quisieran que estuviera más permanente con nosotros, pero bueno, afortunadamente la podemos ver en distintas redes, en distintos canales participando, porque es una voz que tiene muchísimo sentido cuando habla, porque hablamos de tener muchísimo sentido, es desde la formación, desde lo que es ella en esencia, de sus convicciones, de sus principios, y les estoy hablando de Mamela Fiallo, y para mí por eso es un honor abrir esta sexta temporada en este 2021, en esta nueva temporada de Profesión Mujer para mujeres y para hombres reales. El tema de hoy es numeral Soy Provida, numeral Soy Provida. Estamos estrenando nuevo horario entre las 5 de la tarde, 7 de la noche, hora Colombia, para que ustedes a partir de ahora todos los miércoles se agenden con este nuevo horario. Mamela Fiallo, ¿con quién más sino con usted podíamos abrir esta sexta temporada hablando de un tema que sé que es una de sus banderas, que maneja muy bien, pero como lo decía hace unos minutos, es un tema que además usted no solamente lo comparte porque esté siendo noticia en los últimos días en todo el continente americano, y bueno, por decir también que también está haciendo noticia en distintos países del mundo, es una mujer que lo hace además desde el conocimiento, desde las convicciones, desde los principios, desde la fe. Pues Mamela Fiallo, bienvenida como siempre a este su espacio de Profesión Mujer para mujeres y para hombres reales. No, muchas gracias, es un gusto estar estrenando esta temporada y también el año, ¿no? Yo sí creo fielmente que enero determina cómo va a ser el resto de nuestro año, así que qué mejor empezar con el pie derecho. Estamos completamente de acuerdo. Para quienes se están preguntando, ¿quién es esta hermosa mujer que está hablando, que ustedes están viendo en pantalla? Ella es una académica, es columnista de Panama Post, es cofundadora del Partido Libertario Cubano, es escritora y la vamos a definir con su palabra y tal vez con su numeral favorito. Numeral, soy femenina, feminista no. Femenina sí, feminista no. Ese es el numeral que a ella la identifica y que a mí también, a Rocío Adriana. Ustedes lo saben muy bien cómo pensamos desde el fondo del corazón y desde esas cosas que nos mueven. Hoy queremos despertar la conciencia de hombres y mujeres que están conectados con nosotros desde distintas latitudes y que seguramente que este tema del aborto también les está llegando, lo han vivido, lo han experimentado, lo han conocido de manera muy cercana. Hoy queremos que ustedes también nos cuenten a través de nuestro chat, que desde ya está abierto para ustedes, qué piensan del aborto. ¿Están de acuerdo o prefieren definitivamente identificarse con el escenario de ser hombres y mujeres pro vida? Mamela, en los últimos días hemos tenido muchísimas noticias sobre todo lo que ha venido sucediendo en Sudamérica, en Latinoamérica, respecto al tema del aborto. Tuvimos noticias muy tristes y en mis redes sociales, los que me siguen se han dado cuenta, puse mi lacito negro en el momento en que Argentina decidió aprobarlo ya de manera legal. Pero también puse muchos globos y muchos corazones y muchas sonrisas cuando me encuentro con la noticia que Chile, también un país hermano de la región, decide rechazarlo, cuando me encuentro con la noticia que Honduras de manera tajante decide rechazarlo, cuando me encuentro con la noticia que Francia decide no extender esas ciertas cualidades o condiciones que han puesto en algunos países como leyes para permitir que el aborto sea realizado de manera legal. Y también nos encontramos en las últimas horas con noticias como que Polonia también decide rechazar, extender el tipo de situaciones en donde se quisiera aprobar el tema del aborto legal. Hablemos de este escenario y preguntémosle tal vez, Mamela, a nuestros online oyentes, online televidentes, ¿qué es lo que está pasando? Porque a mí se me surge como una inquietud y es preguntarme, ¿acaso el vientre de mamá, que es en donde debería estar más seguro el bebé, se ha vuelto el sitio más inseguro, más peligroso para él? Sí, de hecho, esa última analogía que hiciste es más que válida y tristemente real. En Estados Unidos hay pancartas ya de organizaciones pro vida que dicen claramente el lugar más peligroso para un negro en Estados Unidos es el vientre materno.
Desde la legalización del aborto en 1973, se han matado 20 millones de negros. Y se estima que, según el Instituto Guttmacher, que es un instituto pro aborto, calcula que han habido 61 millones desde la legalización. O sea, 1 de cada 3 fue contra una persona negra. Entonces, tanto que se habla de Black Lives Matter y todas esas causas, pero es la mayor causa de muerte, el mayor genocidio contra la población negra en el mundo. La esclavitud transatlántica, se calcula que habrán sido afectadas 12 millones de personas y ahora estamos hablando de matar a 20 millones y es un tema del que no se habla. De hecho, la mayor causa de muerte en el mundo en el año pasado, 2020, fueron 42,7 millones de personas. Y todos hablando del coronavirus y todo el impacto que ha tenido en nuestras vidas, pero estamos hablando de un fenómeno que sucede con mucha mayor frecuencia y nadie dice nada. Solo para poner en contexto a los oyentes, en la Segunda Guerra Mundial se estima que habrán muerto en guerra que duró varios años. Si hacemos la cuenta, en los últimos 2 años han muerto más personas por aborto que en una guerra mundial. Entonces estamos hablando también de un tema de, ¿por qué digo femenina sí, feminista no? Precisamente porque el feminismo es una ideología de subversión. Colombia lo sabe muy bien. ¿Qué es la subversión? En términos militares, la subversión son los grupos armados, el terrorismo, las guerrillas, que vienen a derribar o derrocar al poder de turno. En términos ideológicos, la subversión es aquel movimiento ideológico que viene a desestabilizar los parámetros culturales y morales, convertir a la madre que da vida en la que la quita, convertir al médico que sana en el que mata, y convertir al sistema judicial en un sistema que condena a pena de muerte al inocente y deja en impunidad al delincuente, que es el famoso positivismo jurídico, que nos hace ver al delincuente como una víctima de la sociedad, pero al más inocente y desprotegido como un objeto descartable. Entonces hay que entender que esta ideología que se anuncia como algo muy bello, y me perdonan, pero a mí en Colombia me toca el corazón cuando hablan de este tema de violencia de género. ¿Por qué? Colombia es un país con servicio militar obligatorio para los varones, la guerra civil más larga de la historia, y vienen a decir que hay violencia sistemática hacia la mujer. Entonces es una indolencia, un desconocimiento de la realidad y una instrumentalización de la mente de la gente, de los medios, y no solo de los medios, digamos, de difusión, sino de los medios, precisamente porque se asignan recursos a fenómenos no reales. Perdón, voy a decir a mi papi que baje volumen. Tranquila, Mamela. Pues estamos hablando precisamente con Mamela Fiallo. Ella se encuentra en este momento desde Ecuador. Está también compartiendo en estos días con su familia. Ya la conocen ustedes y estamos hablando de este tema del que ella conoce muy bien, que es experta del tema del aborto, porque hoy nuestro numeral es Soy Provida. Y a propósito, aquellos que acaban de entrar en nuestra sintonía, bienvenidos. Pues Mamela, continuemos hablando de este tema en nuestro primer programa de la 6ª temporada de Profesión Mujer para Mujeres y para Hombres Reales. Y a propósito de todo esto que usted está hablando, también le surge a uno la pregunta de, vemos a muchas de estas feministas hablando de los derechos, ¿no? Y de defender a las mujeres y hablan de cuidar el planeta, además, porque el tema también del planeta y del cambio climático que está tan en boga, que es otro de los negocios que se ha montado a través de este escenario globalista, uno dice, pero son como contradictorias, ¿no? Como un poco incoherentes. Muchos derechos, muchas cosas bonitas de cuidar el planeta, de cuidarnos entre nosotras, y violemos los derechos de la vida y violemos el derecho del bebé que está en nuestro vientre. Entonces, ¿uno cómo podría explicarse esta incoherencia? Yo, Samuel. No, Mamela, no hemos saludado todavía a Samuelito que se estaba conectando en este momento. Hola, Samuel. Bueno, absolutamente. De hecho, es muy interesante porque el feminismo tiene diversas olas y en la tercera ola, que es el feminismo de género, su consigna es mujer no se nace, se hace. Entonces, el feminismo contemporáneo no reconoce a la mujer como ser biológico, sino como ser social. Entonces, si esa mujer todavía no ha sido socializada, todavía no es mujer. Entonces, las niñas
que están en el vientre de su madre, porque nosotros somos mujeres desde que somos concebidas y nuestros cromosomas marcan XX, no reconocen que la mayor causa de muerte femenina precisamente es en el vientre. Solo en China se mata 800,000 niñas al año. O sea, estamos hablando de Cuando unas en cifras Canadá, poner fin, absolutamente absurdas, ¿no? Cifras enormes, absurdas. sí, de hecho, la ONU estima que hasta el año 2035 se habrán matado a 150 millones de niñas por el mero hecho de ser niñas. Desde el momento que en la ecografía se ve que es niña, entonces, te decía que en Canadá, cuando una diputada conservadora presentó un proyecto de ley para poner fin al aborto selectivo, el primer ministro progresista del Partido Liberal, Justin Trudeau, le preguntaron qué opinaba sobre el aborto selectivo y dijo, es decisión de la mujer. Entonces, estamos diciendo que es decisión de la mujer matar a otra mujer. Entonces, realmente, ¿de qué igualdad estamos hablando? ¿Desde cuándo se convirtió en un derecho matarle a alguien? Y realmente se encierra muchas paradojas. Entonces vemos cómo el feminismo es un movimiento de contradicción constante y que en verdad no promueve la igualdad ante la ley, sino la supremacía ante la ley, mientras que busca imponer la igualdad en fenómenos desiguales como son la biología. Estamos completamente de Entonces, acuerdo, Mamela, y para saludar también a Samuel Ángel, otro de nuestros invitados el día de hoy, vamos a tener hoy una mesa de trabajo muy nutrida con expertos que manejan muy bien este tema, y a Samuel que hemos querido invitarlo precisamente porque es uno de esos líderes, de esas voces en Colombia que está caminando y está en esa lucha por tumbar esas leyes de todavía esas 3 o 4 aspectos que en Colombia permiten que el aborto sea legal. Precisamente por eso también lo hemos invitado. Y antes de pasar a decirle a Samuel que entre con su concepto, que para nosotros es absolutamente valioso, y de hecho este tema se inspiró en una conversación que tuvimos hace muy pocos días cuando nos estábamos saludando para dar el nuevo año con este excelente personaje, es preguntarle a Mamela, Mamela, ¿qué pasa entonces con el tal empoderamiento? Porque muy empoderaditas, pero muy irresponsables, ¿no? Porque el tema del aborto se ha convertido casi que en un método anticonceptivo. sí, de hecho, de la mano con femenina sí, feminista no, tenemos empoderada no, poderosa. ¿Por qué? El feminismo parte de la falsa premisa que la mujer no tiene poder y que no tiene valor propio. Por eso es que apela a la manada, a la sororidad, al colectivo. Y otra cosa, ¿qué poder es mayor al de dar la vida? Y en lugar de valorar y reconocer ese poder, lo asume como una imposición social. Entonces, como ven a la maternidad como esclavitud, les anuncian el aborto como libertad. Entonces, yo creo fielmente que en lugar de ver en lo externo, hay que valorar lo propio, a nuestras madres, a nuestras abuelas, a nuestras tradiciones. Nosotros venimos de una cultura donde la mujer, como la lengua materna lo dice, es la transmisora de la tradición oral, mientras que el feminismo nos dice, las mujeres a lo largo de la historia fueron unas inútiles, pasivas, que no participaron de la formación de valores de nada. Somos nosotras las que venimos a decirles cómo se debe hacer. Entonces, es un movimiento que no valora a la mujer, no valora a la feminidad, la maternidad, y que es una falta de respeto a todas las mujeres en la historia y que viene a destruir a las mujeres del futuro. Así es, Samuel. Ahora ya que lo tenemos a usted ya integradito, Samuel Ángel, como siempre un placer saludarlo. Bienvenido a este su espacio de Profesión Mujer para mujeres, para hombres reales. Usted que es de esos pioneros, de esos hombres que uno le da aplausos de pie y dice, bien, Samuel, por ese trabajo que se está haciendo en contra del aborto en Colombia. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va ese proceso? Y saludito también para Mamela, Samuel. Sí, claro, muchísimas gracias. Me alegra ver a Mamela de nuevo. Últimamente hemos estado hablando. Coincidiendo mucho. Sí, sí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo en realidad no es que sea un pionero en los temas de la defensa de la vida. Aquí hay gente que lleva algunos años, pero nosotros sí estamos muy preocupados porque de un tiempo para acá algo ha venido pasando en esa lucha. Hablo concretamente de Colombia, ha habido una especie de desviación. El tema se ha
digamos, decir que se ha politizado, creo que sería decirlo en buenos términos, creo que se ha pervertido esa lucha en pos de buscar cargos, puestos, no sé cómo será la situación en el Ecuador en este momento, Mamela, pero acá estamos muy preocupados porque la lucha en nombre de la defensa de la vida de los niños que están por nacer, se han estado pidiendo puestos, contratos, UTLs, como se llama en Colombia, las unidades de trabajo legislativo, que son esas personas que trabajan al lado de los senadores, pero se quedó ahí el tema, es decir, desafortunadamente se quedó a mitad de camino, porque pensando que tal vez había una buena intención, pues todos inclusive nos quedamos callados un tiempo y resulta que uno ve los resultados, valga la redundancia, se ven los resultados después de 15 años de la sentencia C355 de 2006, que fue la sentencia que aprobó las 3 causales en Colombia, que fue algo que replicaron por todo el hemisferio. Y del tema Provida no ha habido ni un solo resultado. Es decir, si nosotros hace un año, y eso por solicitud de la gente, del pueblo, no porque sea nuestro tema, digamos. Es decir, por supuesto, defendemos la vida, pero lo de nosotros ha sido más el tema de familia en general transversal, ¿no? Es decir, combatir la ideología de género, el feminismo que de manera brillante estaba hablando Mamela y todas las demás aristas que estamos viendo. Pero cuando la gente nos empieza a decir el año pasado, Samuel, si no salimos, nos van a legalizar ya, nos van a legalizar ya. Y hablamos con los protagonistas de este tema en Colombia, digamos, los que se supone que abanderan el tema, y no solamente no apoyaron, porque dijeron públicamente nos desuscribimos de la marcha, sino que en una carta que publicaron en redes en Cali, decían, los que vayan a salir, por favor, no se pongan nuestra camiseta, o sea, una cosa como de niños, ¿no? Entonces, como meterle el palo en la rueda a iniciativas. Que te cuento una cosa, hace muy poquito salió este señor a hablar en redes porque lo invitaron a un evento, una entrevista de esas digitales que ahora se dan tanto, y dice él mismo que la movilización del año pasado, por primera vez en 14 años, evitó, digamos, hizo recular a la Corte Constitucional. Es decir, si no hubiera salido el pueblo hace un año, que salimos en febrero, el 22 de febrero, una marcha que nos tocó motivar a nosotros porque los dolientes miraron para otro lado, ya hubiéramos tenido legalizado el aborto. ¿Qué le estamos diciendo este año a la gente? Y lo hablaba contigo hace algunos días, Rocío. Sí. Viene una ola de unos 40 metros y viene a velocidad con lo que pasó en Argentina, con lo que está pasando con Biden. Bendito sea Dios, y Mamela lo sabe de primera mano, pasó lo que pasó en Honduras. Bendito sea Dios, porque, porque lo de Argentina es un golpe muy fuerte, brincaron a Chile, vienen para acá y vienen rápido. Si no actuamos en consecuencia, nos van a legalizar y nos van a legalizar rápido. ¿Por qué? Porque las mismas personas que hicieron el trabajo jurídico de alto impacto hace 10, 15 años son las que hoy ya tienen una demanda en la Corte Constitucional y esa demanda va a reventar en cuestión de 2, 3 meses. Es decir, el tema del aborto viene fuerte y tenemos que abrir los ojos muy rápido, a velocidad. Eso es lo que hemos querido salir a decir a los medios iniciando este año. Yo quiero desde este escenario, para que Mamela también interactúe con nosotros, cómo manejar el tema desde el escenario también del hombre. ¿Qué pasa con los papás? ¿Qué pasa? Que las mujeres se adueñaron de los hijos y entonces a las mujeres no les está interesando lo que opina el señor. Pero entonces me llama la atención que los demandan cuando el señor dice que no responde por alimentos, porque es un hombre que no responde por esa paternidad aparentemente responsable. Pero entonces, en el momento en que ella se le antoja por capricho o por miedo, por lo que sea, cualquiera de las circunstancias, decidir que no tiene al hijo, entonces el papá no existe. Ahí sí es como si fuera por obra y gracia del Espíritu Santo.
¿En dónde dejamos al hombre, Mamela, en estas circunstancias con estas mujeres que hoy en día pareciera que estuvieran embarazándose solitas? Bueno, lo sintetizaré lo mejor que pueda. La primera legislación aprobada por el feminismo en realidad es jurisprudencia, es decir, cuando un caso se vuelve la norma. La doctrina de los años tiernos en el siglo XIX fue lo que en Inglaterra permitió que en caso de una separación la custodia sea de la madre. Antiguamente era del padre y el padre tenía el deber de mantenerlos y el derecho a tenerlos. El feminismo ha logrado sistemáticamente que la mujer tenga derechos sin deberes y eso no es igualdad ante la ley, sino supremacía. Y yo tengo una frase bastante abrupta que dice: el feminismo convirtió al padre en una alcancía y al hijo en una mercancía. Precisamente la objetivización de la criatura comienza con estas normas que vuelven al hijo propiedad de la madre y por tanto ahora exige descartarlo. Yo acompaño retiros post-aborto y el momento más difícil para mí en la última fue cuando al final se permitía a los dolidos hablarle al hijo perdido y un señor dijo: perdóname por no haberte protegido. Y habían pasado 30 años de la muerte de su hija y este movimiento ha hecho creer al varón que él no tiene derecho a opinar sobre la vida de su hijo. Y otra cosa muy importante, la consigna es mi cuerpo, mi decisión, pero el cuerpo humano tiene un corazón y el corazón humano late entre el día 16 y 21. Por tanto, si el ciclo menstrual dura 28 días, cuando detectas el embarazo hay un corazón que late dentro tuyo y no es tu cuerpo. Pero el tema de aplacar al varón es mucho más profundo y mucho más simbólico de lo que se cree. El feminismo es simplemente un instrumento de subversión en función del socialismo, en función de tener un Estado que controla la vida desde la concepción. Entonces, si yo sistemáticamente castro al varón, castro al espíritu del guerrero, le quito su espada y su escudo, ¿quién va a ser el que resista a una tiranía? Entonces, emascular al varón a tal punto que va contra su naturaleza y está dispuesto a matar a su propio hijo pasivamente y en silencio, entonces, ¿quién podrá frenar todas las demás medidas que nos priven de nuestras libertades más fundamentales? Entonces, el silencio del varón ha sido una sistematización del agrandamiento del Estado, del agrandamiento del control y de acallar el espíritu guerrero del varón. Y termino con esto. Si se fijan, bien dicen, una imagen dice más que 1000 palabras. El símbolo de la mujer es el espejo y la cruz, porque la mujer es la custodia de la moral y la belleza. Y este símbolo impera en Occidente desde la antigua Grecia. En cambio, el hombre es el escudo y la espada, son arquetipos. Quien tenga sentimientos adversos hacia la fe, estos símbolos preceden, ¿no? Entonces es importante reconocer que si bien al final del día somos individuos con nuestras particularidades, también hay cosas propias e inherentes al sexo. Entonces, hacer que el guerrero, que históricamente sacrificó su vida por salvar a mujeres y niños primero, sea ahora el que calla frente a un genocidio, una masacre, y está dispuesto a matar a su propio hijo. Samuel, ¿cómo usted percibe ese escenario de ustedes los hombres frente precisamente a esta situación que es tan compleja, tan fuerte? Y me detengo en esta pregunta cuando se la transmito, igual que a Mamela, y es que me llama la atención que cuando Honduras, el Congreso de Honduras acaba de rechazar la aprobación legal del aborto, inmediatamente salieron todos los defensores de derechos humanos, inclusive la ONU, salió a rechazar. Dijeron, terrible la decisión, terrible, porque es que Honduras es uno de los países en donde las mujeres más jóvenes se están embarazando de manera consecutiva. ¿Cómo entender uno que se supone que defensores de derechos humanos, inclusive la ONU, hagan parte precisamente de este rechazo porque Honduras se niega a aprobar el aborto, Samuel? Pues quiero ligar lo que acabas de decir con lo que venía diciendo Mamela, y es que si nosotros los hombres no tomamos nuestro papel, digamos, nuestra varonilidad que se ha perdido tanto en los medios, para salir a defender a nuestros niños, a nuestras mujeres,
porque muchísimas mujeres se sienten representadas también con la defensa de la vida y de los niños en el vientre. ¿Quién lo va a hacer? O sea, si los hombres no tomamos nuestra naturaleza para defender la vida, ¿quién lo hace? De hecho, hay una definición, la tenía acá de Frederick Bastiat, de la ley, que dice que es la organización colectiva del derecho individual de legítima defensa. Nosotros estamos llevando a cabo una legítima defensa de la vida cuando nos manifestamos en contra del aborto. Lo que hizo el Congreso de Honduras es lo que tenía que hacer porque es la legítima defensa de su población, es ser completamente coherentes con lo que les corresponde hacer. Cosa contraria a lo que vienen haciendo, pues, por ejemplo, en Argentina, lo que pretende hacer Biden, lo que pretenden hacer aquí. Entonces, a nosotros nos toca tomar ese escudo y esa espada en el sentido que lo mencionaba Mamela, que es lo que nos corresponde como hombres para la legítima defensa de nuestra población y de nuestras futuras generaciones. Yo no digo que las mujeres no lo hagan, de hecho ustedes lo hacen, ¿no? Rocío, Mamela, por supuesto. Pero si nosotros los hombres no tomamos, no asumimos nuestro papel, ¿quién lo va a hacer? Le decía Mamela muy claro cuando dice, si al hombre le castran la posibilidad de defender la vida, ¿en qué manos vamos a quedar? Y cuando digo al hombre, no me refiero en este caso a la humanidad, sino al hombre, al varón. Si el varón no asume su papel de No al de varón, percepción, no al de percepción, al de sexo, ¿no? sí señora. Ujú. Entonces eso es lo que tenemos que hacer y sobre todo este año, que repito, después de que ocurrió lo de Argentina, viene la ola y nos toca asumirla y ojalá muchos hombres salgan en defensa de la vida. Ya que estamos tocando este tema, hemos invitado de manera muy especial a este hombre que es extraordinario, un abogado de esos de los que uno se siente muy orgullosa, y es Luis Fernando Rodríguez. No sé si de pronto Mamela lo tenga como en el radar, pero yo estoy segura que Samuel, Ángel, sí, y muchos de nuestros online oyentes, online televidentes, lo tienen muy claro. Este rostro, este nombre de este abogado es Luis Fernando Rodríguez, porque fue el defensor de ese papá del caso de Juanse, ¿se acuerdan ustedes? Esta mamá que insistía inclusive a los 8 meses de embarazo que ella no tenía el bebé y se inventó cualquier cantidad de cosas y el papá en la lucha, defendido por este excelente abogado, no lo logró. Pues hoy lo hemos invitado, Luis Fernando Rodríguez, para que usted nos cuente precisamente respecto a esta pregunta, ¿cuál es el papel que están jugando los hombres en Colombia, en el mundo, frente a las decisiones que están tomando las mujeres respecto a ese bebé que tiene un papá y que tiene una mamá? Pamela, buenas tardes. Rocío, Samuel Ángel, buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. A ver, nosotros quiero hacer un poquito de historia respecto al caso que tuvimos. Es un caso en el que fue muy, muy desafortunado. Nos dejó muy expuestos. Supimos que francamente estábamos perdidos frente a la ley. Aquí la moral no se impone la ley. En muchas de las, bueno, en algunas de las entrevistas que me hacían, me decían que porque yo no estaba de acuerdo con la sentencia C-355, si finalmente fue dictada por la Corte Constitucional, y yo decía, pues es que a mí primero me enseñaron ética. Yo para ser abogado tuve que haber cursado ética primero, y yo sé que va a sonar mal, pero me interesa cinco lo que haya podido decir la Corte Constitucional frente a un aspecto sobre la vida. La vida es primordial, la vida es la más importante y no es posible como se trata de defender unos derechos de la mujer que tiene derechos además y que hay que respetarlos, pero que están siempre sobre la vida de un no nacido. Se inventaron la figura, pues eso ya lo han dicho 1000 veces, que respecto a que no es persona aquel que no ha salido del vientre y que no ha respirado por primera vez, pero eso es una teoría que se inventaron algunos con el propósito de quitarle la vida a esos niños. Con el Hay dos razones, ¿no, Luis Fernando, de respecto a esas leyes que usted muy bien maneja desde su escenario como abogado? Una precisamente es cuando se desprende, se separa de la mamá, y la segunda es cuando ya está respirando por sus propios medios, que a mí me parece de verdad
cuestionando mucho las leyes, porque yo digo, Dios mío, hay que replantear todas estas leyes. Me parece infame que se estén tomando estas decisiones y que un ser vivo solamente sea considerado a partir de ese momento. Hablemos desde ese escenario de su ética. ¿Cómo usted toma la decisión de defender a este hombre que lo vimos en todos los medios de comunicación completamente desesperado, impotente, frente a la decisión arbitraria que estaba tomando su compañera frente a ese bebé que era de los dos? Yo primero tengo que hacer una aclaración. Yo creo que a veces Dios nos pone en ciertos caminos. Y a mí creo que me puso en ese camino. Yo vivo en Tenjo, Cundinamarca, a más de 600 kilómetros de distancia de Juan Pablo. Y por alguna razón me llegó ese caso y era un caso en el que mi esposa trabaja en el sector salud y ella me contaba cómo se hacen abortos por cualquier razón, que porque la jovencita llega y le duele la uña, entonces eso afecta moralmente, la puede afectar moralmente y entonces tenía que abortar. Y nos pusimos como un poco en esa lucha y ese caso me llegó como me han llegado otros que todos los hemos perdido, quiero decirlo tristemente, todos los hemos perdido. Pero pienso que hay que dar esa lucha y hay que visibilizar no solamente a los niños, también a los papás, porque los papás, como estaban hablándolo muy bien ahorita, pues no tienen derechos, sino solamente derechos económicos, pero ningún derecho espiritual, ningún derecho moral, ningún derecho a ser familia, ningún derecho a defender la vida de ese hijo. Él está absolutamente, el hombre como tal está borrado de ese escenario legal, jurídico, y es un tema doloroso. Entonces nosotros llegamos ahí y lo primero que planteamos en la demanda, en la acción de tutela, fue eso, que él tenía derecho a ser padre. No solamente que no se daban las causales de la sentencia C355, sino que además él tenía derecho a ser papá y a defender a su hijo y que además él quería quedarse con su hijo, quería responder 100% por él. Pero pues fue una lucha que aunque ganamos en primera instancia en la acción de tutela, la desconoció totalmente eh, la entidad que hizo el aborto. Ay, qué pena, se me ¿Hablamos de va Profamilia? ¿Profamilia? Sí, qué pena. Profamilia lo desconoció, hizo el aborto, a pesar de que había unas medidas provisionales ahí que nos blindaban en ese momento. Entonces, alguna abogada me dijo, cuando llega el tema Profamilia, esto está perdido. Ahí no hay nada que hacer, nada que hacer. Y yo tenía la esperanza de que eso no fuese así, pero no. Tenía toda la razón porque este no es el único caso en el que he defendido otros casos tratando de salvar la vida de los niños, pero bueno, siendo una herramienta, yo no soy quien realmente para decir que yo lo salvo, siendo una herramienta, yo creo que de Dios. Quiere decir entonces usted, Luis Fernando Rodríguez, nuestro abogado del caso de Juanse, de este niño que a todos nos dolió y que creo que lo sentimos muy en el corazón con esa tristeza fuertísima, que Profamilia incurrió en un delito. Así es, claro que sí, eso es un tema que incluso hemos pensado en presentar la denuncia, porque ni siquiera tuvimos acceso a los restos del bebé, porque ni siquiera eso se le respeta al papá que quería hacerle una cristiana sepultura a su hijo. No supimos nunca qué se hizo con esos restos, no sabemos si ese niño está, voy a especular, si está vivo, si fue vendido, si vendieron sus partes, qué hicieron con él, no tenemos ninguna idea. Y lo peor es que incluso cuando eso llega al tribunal, el tribunal le cierra la posibilidad a Juan Pablo que hable del tema en medios de comunicación, él no puede hacerlo, porque además de haberlo catalogado de prepotente, y acá me asumo la responsabilidad que me corresponda, además de haberlo catalogado de prepotente y de haber hecho todo un tema mediático para subvalorar a la mujer, entonces le prohibieron que volviera a hablar del tema. Y otra cosa importante acá es que incluso la honorable magistrada mencionaba que la joven era una indígena, pero creo que más indígena soy yo. Ni siquiera un análisis concreto de eso para ponerla en un nivel que la mostrara mucho más vulnerable. De víctima total. No sé si Samuel tenga alguna pregunta para nuestro abogado, Luis Fernando Rodríguez, respecto a eso que Samuel está tocando. Y doctor Luis Fernando, es que Samuel está muy a la par de estar al lado de estas personas que están liderando ese derecho a la vida. Es un hombre muy pro vida
que también desde sus convicciones y sus principios está defendiendo la vida. Y hace unos minutos antes de que usted entrara con nosotros a Plenitud, hablaba de cómo el hombre casi que está siendo borrado, ¿no, Samuel, desde este escenario? O sea, los hombres para algunas cosas son visibles para algunas mujeres, sobre todo para las feministas. Para otros no tienen derecho, usted no se meta, el cuerpo es mi decisión y usted calladito. ¿Cómo interpretarlo, Samuel, desde su escenario? Sí, un saludo para Luis Fernando. Nos Claro conocemos que sí. en un ambiente muy especial además. Eh, no, yo quisiera más bien complementar un poco lo que dice Luis Fernando en relación con la Corte. Nosotros tenemos una Corte que está absolutamente deslegitimada. Tenemos una Corte perversa. Tenemos una Corte que ha hecho cosas que, adelanto, esta es una de las primeras entrevistas que hacemos en este tema. Vamos a dar a conocer lo que ha hecho la Corte. El pueblo colombiano tiene que saber cuáles son las calidades de esta Corte y cuál es su enanismo en la defensa de la Constitución. Se supone que la Corte Constitucional fue creada para defender la Constitución y yo quiero darles algunos ejemplos para que ustedes vean el tamaño de la Corte Constitucional que tenemos. Por ejemplo, la sentencia 388 de 2009, la Corte avala el homicidio de un niño nacido vivo. La Corte avala la práctica de un homicidio que nace vivo, pues dice textualmente, de acuerdo con el informe brindado por el Procurador Delegado para la Defensa del Menor y la Familia, en cumplimiento del fallo reseñado, Saludcop EPS practicó la interrupción del embarazo el día 9 de septiembre de 2006 por medio de cesárea, es decir, es un niño de 6 meses que lo sacan por cesárea y luego lo matan, debido a que para aquel momento la actora contaba con 6 meses de embarazo, numeral 7.3. Y en efecto, en el seguimiento del caso que hizo la Procuraduría, se verificó el niño había nacido vivo y fue asesinado con posterioridad al nacimiento. Eso lo avala la Corte Constitucional. Ese es el tamaño de corte que tenemos. La sala que avaló esto estaba conformada por los magistrados Humberto Sierra Porto, Juan Carlos Henao, muy relacionado con una universidad, y Jorge Iván Palacio. Entonces, mientras Colombia no sepa qué es lo que está pasando con esta corte, vamos a seguir teniendo los resultados que mencionaba el doctor. No solamente él, muchos abogados han tenido resultados desfavorables porque estamos contra una corte que es una dictadura, un totalitarismo pro muerte. Es una dictadura, un totalitarismo que va contra nuestra propia constitución. Y el pueblo tiene que despertar a velocidad. Lo hemos estado diciendo, Rocío, desde que hablamos el primer día que hablamos este año. Hay que despertar. Estamos dormidos por años. Esta corte empezó desde el 1991 a hacer estas cosas, con un agravante, doctor Luis Fernando, y usted lo sabe, y es que hay muchas sentencias que la corte falla contra petita. ¿Qué es contra petita? Que llega el señor y pide que se le respete un derecho y le fallan en contra. Es decir, lo que pidió no se lo dan, sino que le dan lo contrario, como la famosa sentencia de Carlos Gaviria. ¿Tienes apagado el audio, Luis Fernando, si estás diciendo algo? Sí, para amedrentar al demandante. Entonces, exactamente, entonces acá lo que estamos viendo es algo muy grave, muy grave. Otro ejemplo, yo tengo los ejemplos que quieras, porque desde el 91 viene haciendo estas atrocidades. La Corte reescribe el texto de las leyes a su antojo. La sentencia C-754 de 2015, en esa sentencia la Corte usurpa de forma abierta y descarada las funciones legislativas al pretender reescribir el texto de la ley 1719 del 2014, sustituyendo la palabra facultad que el Congreso había aprobado en su artículo 23 por obligación, porque era la palabra que a la magistrada Gloria Estela Ortiz,
y al lobby del aborto les servía mejor. Precisamente esa palabra facultad había sido introducida por el Congreso en uno de los últimos debates debido a que en su redacción original, precisamente la que dejó la Corte, invertía la jerarquía normativa al hacer que la ley se hiciera subordinada de una resolución expedida por el ministerio, de forma que la magistrada acabó anulando el trámite legislativo al interior del Congreso al sustituirlo por su parecer. Esto que tiene, digamos, un poco de sofisticación jurídica, pero es que veo que el programa de Rocío es sofisticado, le gusta ser sofisticada en la información. Me gusta ser profunda, de eso se trata, muy bien. La idea de esto es que la gente vea cómo nos han metido, no micos, hermana, no micos, dinosaurios, quincones. O sea, aquí estamos con una corte completamente descarada. La primera vez que yo pisé la corte adentro, o sea, que estuve con magistrados, me dijeron una frase que nunca se me borró, y es: la Corte Constitucional fue diseñada para defender la Constitución, porque entre la Constitución y la Corte no cabe ni el ancho de una hoja. Esa es la frase que usan ellos. Mira, no solo cabe el ancho de una hoja, caben cocodrilos, panteras, Todos los dinosaurios, intereses que se quieran. todo. Y mira cómo lo hacen de sutil. Esto que hacen estos magistrados, donde cambian una palabra, te cambian la normatividad del país. Es decir, yo me atrevería a decir, y lo digo de frente, que tenemos no solamente el cartel de la toga, que ya se ha evidenciado lo que pasa en las cortes en general, sino una corte constitucional con ínfulas de mafia. Esto es una mafia en pos de unos intereses de los cuales tú hablas en tus programas, en pos de unos intereses que son globales, que son globalistas, llamémoslo así, donde una de las banderas es el aborto, una de las banderas es la destrucción de la tradición, la destrucción de los valores cristianos, ¿por qué no decirlo? Porque los valores cristianos propenden por la vida. Si tú destruyes lo anterior, digamos la raíz de ello, que es el cristianismo, pues destruyes la defensa de la vida en los términos que decía un poco Mamela de el escudo y la espada. Entonces, esto lo tiene que saber Colombia y lo va a saber. O sea, desde el Instituto de Investigación Social, desde el Movimiento Solidaridad, vamos a iniciar una gran campaña de información a velocidad, a velocidad. Si Colombia no se entera, no solamente pasan por encima del doctor, del abogado, se me fue Luis Fernando. Luis Fernando, perdón, sino de todo, como vienen haciendo, es que lo vienen haciendo de manera impune. Es decir, la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, una de las primeras cosas que tiene que hacer en el 2021 es empezar a investigar a todos estos magistrados que han sido absolutamente atrevidos con el país y con la función que tienen. Y a los congresistas que andan haciendo ese lobby también. Claro, o sea, me refiero, hay que ponerle coto a esto, hay que exigir que esto pase. La comisión de acusaciones de la Cámara tiene que arremangarse la camisita, ponerse las botas y trabajar. Entonces, prepárese Colombia, le estamos dando la chiva aquí en el programa de Rocío. Vamos a informarle al país, vamos a informarle. Ustedes estoy completamente seguro que se van a enterar porque eso va a circular. Ya empezamos, ¿no? O sea, la senadora Esperanza Andrade. Del partido, ¿usted tiene el video ahí a la mano, Samuel? Porque si quiere lo podemos compartir en pantalla y el de Paloma también. Pues lo tengo tal como lo tienes tú, es decir, lo tengo en el WhatsApp, pero yo quiero contarlo, o sea, yo tengo muchas preocupaciones, y le soy sincero, doctor Luis Fernando, con algunos sectores que se hacen llamar pro vida, y yo lo he dicho, hay gente que no le gusta que yo lo diga, pero yo creo que hay que decirlo, porque es que el doctor hablaba de la ética, ¿no? Antes de cualquier otra cosa, es decir, de que independientemente de que supuestamente la Corte falle, digamos, a la luz de la Constitución, nosotros estamos en contra, porque sabemos que no solamente no es así, porque tergiversan el precedente judicial, además de la manera más descarada,
sino que sus intereses pues muestran que tienen una línea ideológica. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, a mí no me pueden decir que la senadora Esperanza Andrade es provida y que hace parte de una bancada provida, cuando esa senadora públicamente en el Senado dice que tengan en cuenta que su proyecto provida, porque lo hizo en el marco de la erradicación de un proyecto de ella que supuestamente es provida, no toca las tres causales del aborto y que ella está muy a favor de esas tres causales. Eso es ser abortista. Es que otro de los micos que nos metió cierto sector provida en Colombia es que nos hace legitimar las tres causales. Es decir, seamos provida, pero sin tocar esto, porque hay que ser estratégicos, entonces de esto no hablemos. No, a mí me da pena con eso. A mí me da pena, pero eso no es así. Y la senadora, esa senadora, comillas, provida abortista, sale como firmante ayer de una carta en felicitación al Congreso de Honduras por lo que hizo. Entonces, claro, para el ciudadano incauto, el ciudadano de a pie, ve esas publicaciones y le meten la idea de que la señora senadora es súper provida. Y cuando te dan la vuelta en el Congreso en un determinado momento del avance de esos proyectos, entonces queda la frustración de decir, ay, sí ve, no, se nos cayó el proyecto. Bueno, de Dios será, por lo menos intentamos. Bueno, así son las cosas. No, 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 no. Con nosotros no jueguen. Esa señora es abortista. Paloma Valencia es una abortista. Paloma Valencia no solamente no es una bella paloma, sino es un cuervo asesino. O sea, esa señora sale diciendo que las tres causales le parecen perfectamente razonables. Paloma Valencia, ¿sabes qué es lo más curioso? Que cuando hacen esa sesión de la comisión del Senado donde ella estaba, suena un grito infantil de su niña detrás. O sea, cuando ella está Dios. diciendo eso, suena detrás Amapola, se llama su niña, ¿no? Sí, 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 sí. Un nombre bastante curioso, pero bueno. Entonces, ella puede tener sus niños, puede vivir la felicidad de lo que es ser una madre y ser una buena madre. Yo estoy completamente convencido que la senadora Paloma Valencia debe ser una muy buena madre, completamente convencido, pero no puede ser que un senador diga que es completamente razonable, porque fue la palabra que usó, asesinar a los niños de los demás. Eso no está bien. Entonces, este año, Rocío, es el año de decir las cosas, porque si no, yo no creo que sea ingenuidad, la verdad, de estos señores que se hacen llamar pro vida y que promueven este tipo de comisiones y supuestamente este tipo de bancadas llenas de abortistas, sino esos señores son los que nos van a meter el aborto. El señor que promueve eso, en enero del año pasado, hace un año, en un retiro en la conferencia episcopal, fue a anunciar, estoy hablando de uno pro vida, fue a anunciar que el aborto, que la legalización del aborto era inminente. Y la gente se cogía la boca porque decía, pero este no es el que defiende la vida. Es Repito, que si hace un año no salimos a marchar, doctor Luis Fernando, y se dio por lo de Juan Sebastián, mejor dicho, Juan Sebastián fue un mártir de la vida en Colombia, porque Juan Sebastián indignó a Colombia, sacó a la gente a las calles y por eso se dio el tema de la vida, pero la sacó, digamos, ¿cómo puedo decir? Nos ayudó, digamos, a los que dimos el paso de decir, hay que salir, ¿sí me hago entender? Pero los que dieron el paso fuimos nosotros. Nosotros me refiero a la gente que quiere la defensa de la vida, que no es todo el que se pone la camiseta azulita, no son todos, y hay que decirlo este año. Me encanta esa exposición, Samuel, porque si el doctor también Luis Fernando tiene algo que decir, Sí, para saludar también a otro de nuestros invitados, que es Juan Toro, Juan Bernardo Toro, que es director de la fundación de Fumpalante, precisamente uno de esos hombres que también participa de manera especial en nuestra mesa de trabajo por ser defensor de los derechos humanos, por ser defensor de los niños. Su fundación precisamente está basada en esto, es el fundador y presidente precisamente de Fumpalante. Y hablando de esto que usted dice, Samuel, yo me refiero a esa palabra que dice por ahí, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Porque muchas veces la gente es, pero si el discurso dice tal cosa, pero si el trapo del partido político dice tal otra, yo les digo, quiten el trapo
Quiten el nombre del partido y quiten el discurso y miren sus frutos y miren sus actos y con base en eso es que uno puede definir quiénes son las personas. Ya le doy paso, doctor Luis Fernando. Vamos a saludar a Juan Toro. Hola, Juan, bienvenido. Hola, hola, un cordial saludo para todos. Adri, me encanta saludarte. Doctor, es un gusto conocerlos. Y bueno, muy agradecido por esta invitación, Adriana, y muy contento de poderlos acompañar en el día de hoy. Muy bien, Juan, vamos a revisar un poquito el sonido porque se le está escuchando entrecortado. Mientras tanto, mientras él revisa lo del sonido, hablemos con el doctor Luis Fernando, que él tenía una intervención. Y antes de que usted entre, invitar a la gente, como lo dice Samuel, o sea, las cosas no son solamente parecer, sino hay que, no solamente ser, sino parecer. Esos que hablan mucho de ser pro vida, pues empecemos entonces a ponernos la camiseta, a despertar conciencia y a salir a esas marchas y salir a reclamarle, a hablarle a una corte constitucional y decir, bueno, ¿cómo es que es? ¿Usted de verdad defiende los derechos o definitivamente nos está enterrando con todo y derechos, doctor Luis Fernando? Pues doctora Rocío, yo quería apoyar algo que dijo el doctor Samuel Ángel y es, la Corte ha usurpado las funciones del Congreso, pero aquí la responsable no solamente es la Corte, es el Congreso que lo ha permitido por omisión, por acción, yo no sé, yo estoy de acuerdo que cuando sucedió lo de Juan Sebastián, salieron muchos congresistas a decir, yo soy pro vida, incluso periodistas, yo soy pro vida, y uno cuando iba a ver era otra cosa totalmente distinta, utilizando ese trampolín para hacer campaña, me imagino yo. Y yo creo que tenemos que tener cuidado con a quiénes vamos a elegir para las próximas elecciones. Yo creo que tenemos que ser conscientes y de verdad elegir a personas pro vida. Pero yo creo que el primer paso, doctor Luis Fernando, es cerrar ese Congreso. Yo creo que es que no se salva ni uno. Hay que sacar a todas las personas y empezar de ceros, porque es que de verdad que todo está muy contaminado. Allá no es ni de derecha, ni de centro, ni de izquierda, todos parecen lo mismo. A nosotros nos actúan frente a las cámaras de televisión, pero uno los ve en los coctelitos celebrando lo mismo. Entonces la gente dice, es que yo soy de derecha. Hay que decirle a la gente que ese cuentico de derechas, de izquierdas y de democracia está un poquito ya muy cuestionado, entonces hay que revisarlo y más que de ser de derechas o de izquierdas, creo que hay que revisar el discurso y los actos de personas que sean más patriotas y que obviamente sean pro vida, pero no desde el discurso de lo que hablan, sino de lo que son, de lo que viven en realidad. Claro, la vida no tiene partido. El derecho a la vida está por encima de cualquier partido y tiene razón Juan Toro. Y otra cosa que llegó a tal punto que yo realmente nos vimos tan cortos en el tema jurídico para defender la vida, que la última propuesta la está adelantando una joven que me llamó alguna vez y me dijo, venga, ¿por qué no tratamos de que Juan Sebastián sea declarado por la Iglesia Católica como mártir? Porque no es lo mismo que hayan matado a un bebé X dentro de un vientre a un mártir. Dije, yo creo que esa va a ser la única solución, por lo menos por este lado, mientras personas como Samuel Ángel, mientras otras personas hacen otra labor frente al tema jurídico, pero a nosotros ya se nos acaban las herramientas y era muy triste ver cómo muere un día, otro día y muere cada rato los niños. De muchos juzgados a mí me han dicho, mire, nosotros no estamos de acuerdo con eso, no estamos de acuerdo con tanta masacre que hay en esos centros de aborto, con esos centros pro muerte, y ellos tratan de darle la mano a uno, pero estamos muy cortos. Entonces, ahí pues le cedo la palabra a Juan Toro. Juanito, entonces, respecto a este tema tan fuerte, que a veces mucha gente prefiere mirar para el otro lado, ¿qué puede decir usted desde esa presidencia, dirección de su fundación, en donde acoge a tantos niños y jóvenes en nuestro país? Pues sí, escucharlos es muy grato, la verdad, y yo quisiera enfocar un poco más, Adriana, si me lo permites, que va en ámbito de la protección de la vida, pero nosotros manejamos un tema que muchas veces el aborto, por supuesto, pues es entre comillas acabar con un ser, acabar con un bebé, que casi no se le da la oportunidad ni siquiera de llegar al mundo, pero hay otro caso en particular que puede ser igual o peor de grave, que a muchos padres, madres y niños los matan en vida. ¿Por qué? Porque
les quitan uno de sus progenitores de manera injusta a través de múltiples falsas denuncias o XY bombardeo judicial que llamamos Violencia coloquialmente. de género que también está tan de moda y lo montaron como negocio en Colombia y en el mundo. Una de tantas, una de tantas. Y entonces, ahora los doctores hablaban de algo importante del sistema judicial, de la cantidad de años que puede tardar en Colombia resolver un problema. Y cuando pasan, no sé, 5, 6, 8 años y resulta que el papá o la mamá falsamente denunciado por X o por Y resultó inocente, pues ese que era niño se volvió un adolescente o un adulto que toda su vida tuvo a ese progenitor muerto en vida, muerto en vida. Y luego, pues con todos sus problemas psicológicos que pueda llegar a tener. Entonces, eso de la parte del niño o niña, pero ahora de la parte del progenitor, padre o madre, que sufrió toda esta batalla tan injusta durante años, lo están matando en vida. Entonces, nosotros nos basamos a que somos, por supuesto, pro vida. Nosotros defendemos la vida. O sea, hay abortos en vida, Juan, hay aborto en vida. Es increíble, o sea, el tema del pro vida, para bien o para mal, que yo lo veo más para mal, mucha gente se hace el de la vista gorda y dice, no, esto no es conmigo, a mí no me ha tocado, no son mis niños, no son mis hijos, entonces yo guardo la distancia. Pero nosotros en la Fundación manejamos mucho el concepto de pro vida siempre, por supuesto. No tenemos religión, no tenemos partido político, no tenemos preferencia si es hombre o mujer. Es decir, identidad sexual, etcétera, etcétera. No tenemos ningún problema, pero lo que sí defendemos es la vida del ser. Sea, por supuesto, antes de nacer, por supuesto, o después de que se le garantice una forma digna de vida. Samuel, vea, doctor Luis Fernando, Juan y online oyentes, online televidentes de esta nueva temporada de Profesión Mujer para Mujeres y para Hombres Reales. En varios países, incluido México, inclusive Honduras, que lo acababa yo de mencionar, con la respuesta de esas agremiaciones, corporaciones, ONGs, defensores de derechos humanos, inclusive la ONU, en donde rechazan cuando no se aprueba que el aborto sea legal, porque dicen que los países están pobres, que para qué traer más niños a sufrir a la vida, que es mejor abortar a tiempo en lugar de ver a niños luego por las calles pidiendo dinero. O sea, uno no puede creer que sean estos argumentos tan horrorosos los que le estén dando el aval a la Corte Constitucional, a los congresistas y a muchos de organizaciones en el mundo para que ahora estén levantando las banderitas, dizque de derechos de las mujeres, derechos a la vida, pero resulta que están violando el derecho más importante y más fundamental, que es el derecho a la vida, Samuel. Sí, mira, yo este año, como lo he dicho varias veces, y menos mal, y agradezco que hayas invitado al doctor Luis Fernando, porque hace rato no hablamos y nos da la posibilidad de que él sepa qué vamos a hacer nosotros este año y se apriete el cinturón. Hay una cosa que tiene que ver con todo lo que venían hablando el doctor Luis Fernando con respecto al Congreso y a la usurpación de funciones del Congreso vía la propia permisividad del Congreso. Te voy a dar otro ejemplo que fuera del ejemplo de la senadora Andrade y de la senadora Paloma Valencia. Hay un ejemplo muy icónico para mí que a mí, la verdad, me dejó sentado cuando lo conocí, y es el de la senadora del Centro Democrático, la senadora, se me escapa en este momento el nombre, pero les voy a decir de qué se... María del Rosario Guerra, exactamente. ¿Qué María pasó? María del Rosario Guerra, ella no solamente se dice defensora de la vida, digamos, hace parte de esa eufemística bancada provida, sino que ella se dice además católica, que hace un momento tomó la palabra de católica, de católico, digamos, el doctor Luis Fernando. Y es lo siguiente, les voy a dar un antecedente. La Corte avaló la trata de personas, hablando de la perversidad de Corte que tenemos. Avalan la fertilización in vitro y pagarán la mujer que los gestó. Es decir, la Corte ordena a la registraduría certificar lo imposible. Con la sentencia SU 696 de 2015, la Corte ordena a la registraduría inscribir a 2 menores
como hijos biológicos de una pareja de hombres, solo porque estos dos pagaron una fertilización in vitro y alquilaron el vientre de una mujer que los gestó. Es decir, que para la corte se puede comprar a un niño y que le registre como hijo biológico. Entonces, eso con respecto a ese tipo de fertilización. Resulta que estamos hablando del 2015. La senadora se inventó, la senadora María del Rosario Guerra, un proyecto de ley donde este alquiler de vientres se legaliza desde que no cobren. Es decir, si la mujer que usan no cobra, está muy bien esa, digamos, reproducción in vitro, pero si cobra, entonces no, eso no. Eso es una estupidez de de un tamaño con una desproporción increíble. Eso es como decir, tiene varias aristas que muestran el nivel de estupidez. Primero, eso es como decir, si tú te prostituyes y no cobras, está muy bien, pero si te prostituyes y cobras, está muy mal. Qué doble moral tan brava, ¿no? Entonces, y otra arista, si ella dice que si no se cobra está bien, ¿quién paga ese procedimiento? El Estado. Es decir, Nosotros. a la postre es la estatización de este proceso para legitimar hijos, comillas, biológicos a, entre otras, parejas o pares del mismo sexo. Porque, Samuel, cuando usted dice que lo paga el Estado, entonces nosotros mismos, seamos Provida o no, estamos indirectamente pagando eso, pues porque el dinero del Estado viene de nuestros impuestos, de lo que nosotros estamos pagando constantemente. pues no indirectamente, o sea, directamente lo estamos pagando, Así tristemente. es. Entonces, estos son nuestros senadores pro vida, hermano. O sea, estos son los senadores de la bancada pro vida. O sea, uno no sabe si reír o llorar. ¿Cuál es el problema de esto hoy? ¿Cuál es el problema grande, el macro? El problema de esto es que lo que pretenden hacer con esa supuesta bancada es quitar la posibilidad de que el pueblo colombiano salga en defensa de la vida porque el discurso lo trasladaron del pueblo a los políticos. Es decir, cuando pasó lo de Juan Sebastián, ¿quiénes salimos a hablar y a defender el tema? El doctor Luis Fernando, yo salí desde otro ángulo, desde otra, digamos, vertiente en la misma línea, y muchas otras personas allá en Popayán, en diferentes ciudades, cuatro, cinco arquidiócesis y diócesis sacaron comunicado invitando a salir. El obispo de Cúcuta al frente de su pueblo salió. Ese es el pueblo, a eso me refiero. Pero ¿qué nos están diciendo con una bancada provida? Doctor Luis Fernando, no se preocupe, tranquilo, quédese quieto, tranquilo. Aquí hay alguien que va a defender eso que usted quiere. Usted no diga nada, doctor. No se mueva, tranquilo. Aquí está la senadora Paloma Valencia, aquí está la senadora Andrade, aquí está María del Rosario Guerra. Prende tu micrófono, Luis Fernando. Que eso es verdad, es lo que está diciendo. Eso lo viví, sí. Exactamente. Entonces, mira, es una estafa esa bancada provida. Es una estafa. Es una estafa. Te voy a dar otro dato. La bancada provida, comillas, bancada provida, tuvo una sesión el año pasado donde una persona, como decir el doctor Luis Fernando, una persona buena del pueblo, les dice, ¿por qué no nos hace el favor de decirle al presidente Duque que si bien para la postulación del nuevo magistrado de la Corte no ponen a alguien pro vida, que por lo menos pongan a alguien que sea equilibrado en sus decisiones? ¿Sabes qué dijo la senadora Guerra? No podemos hacer no podemos hacer una falsa presión, una indebida presión es la palabra, sobre el presidente. Eso no se puede hacer. Hermana, mira, estamos en unas manos de una gente que no puede hacer eso, pero sacan ayer una cartica felicitando al Congreso de Honduras. Es decir, no lo dicen acá, pero se lo dicen al de Honduras. Y sacan una cartica hablándole al Congreso de Argentina antes de que definiera el tema. Entonces,
No se lo dicen aquí a Duque, no lo dicen en el Congreso, porque en el Congreso lo que dicen es que están de acuerdo con las 3 causales, pero sí se lo dicen a los de Argentina, o sea, un nivel de doble moral Pues de unas proporciones. igualito Samuel que el mismo presidente Duque, cuando se supone que es un hombre que defiende la democracia y sale a felicitar al pueblo chileno cuando estaba quemando el país y ganaron lo del tema de la nueva constitución. Entonces uno dice, ¿en manos de qué políticos estamos en nuestro país y en la región? No, no solo eso, en el tema que estamos hablando, Duque, no solamente en la campaña, en eso él fue honesto, sino hace poco, cuando pasó lo de Juan Sebastián, dijo públicamente, y está en los medios de comunicación, cuando estaba en campaña le preguntaron y dijo, yo soy muy pro vida, yo soy una persona pro vida, pero respeto las instituciones y respeto a la Corte Constitucional y por tanto defiendo las 3 causales. Y cuando pasó lo de Juan Sebastián dijo, sería muy grave que se quitaran las 3 causales. Ese es nuestro presidente católico de la Virgen de Chiquinquirá. Yo soy católico, yo soy súper católico. Eh, Se dan cuenta que por sus Pero frutos uno y no puede por su forma, instrumentalizar los temas católicos. estamos de Uno tiene que acuerdo, por sus frutos respetar los conoceréis, ¿no? así es. Yo, por ejemplo, te cuento una cosa, yo soy católico y defiendo, digamos, mi fe, pero yo no instrumentalizo mi fe con fines políticos para engañar a la gente. Eso es ser una mala persona. Hasta ahí lo dejo con ese tema. Si analizamos Samuel, doctor Luis Fernando y Juan, esto que está diciendo usted, estamos llegando a la conclusión que nuestros derechos están siendo completamente vulnerados porque estamos en manos de lo que decide el Estado. Es así de sencillo. Lo que define el Estado es cuando nosotros empezamos como a decir, oye, caramba, por eso los grupos como en Argentina, cuando usted los ve protestando en las calles diciendo, con mis hijos no te metas. Ustedes recuerdan que hace poco, hablando también de la congresista Paloma Valencia, recuerdan que en Francia apoyaron esa ley de no permitir el castigo físico, ni la palmadita, ni el grito, ni el correctivo en familia, porque eso era terrible, los niños se traumaban y la senadora Paloma Valencia también salió a defender eso, a decir que era increíble que a los niños los estuvieran maltratando. Es que no se puede confundir corrección y disciplina con un maltrato, eso es otra cosa. Y cuando nosotros empezamos a permitir que todas esas leyes, que inmediatamente lo aprobó Francia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar salió a decir, apoyamos proyectos de congresistas que estén en contra del maltrato hacia nuestros hijos, pues resulta que no es un maltrato, es la forma como una familia también corrige a un hijo y el Estado de manera escondida, solapada, a través de unos proyectos de ley, de leyes, empiezan a meterse a decir, tus hijos no son tuyos, tus hijos son míos y ese es el peligro. Juan, para que también entre el doctor Luis Fernando, en ese escenario cuando usted habla de defender la vida y ser conscientes que también tenemos niños que han sido abortados en vida porque los han separado de mamá, de papá, ¿qué pasa con ese tratamiento psicológico que ustedes ofrecen a aquellos niños que no fueron niños deseados? Porque aunque la gente no lo crea, eso se siente en el vientre. Un Sí. niño que no ha sido deseado lo vive ya cuando está fuera del vientre de la mamá. ¿Cómo se vive eso con los niños de su fundación? Sí, eso es un tema bien complicado porque, bueno, en muchas oportunidades cuando el niño no es deseado, pues normalmente o un gran número de veces los llevan a lugares de adopción, ¿no? Esa parte a mí me parece muy bonita, es una oportunidad para tanto padres como hijos, pues tener una oportunidad de tener familia, pero muchas veces, Adriana, sí quedan estos niños con unas secuelas psicológicas grandes. Hay que hacer un tratamiento bastante fuerte, hay que hacer un tratamiento constante para que ese menor de edad, cuando tenga una mayoría de edad, pues pueda ser una persona de bien para la sociedad y no lleve todo ese negativismo que vivió, que sufrió y que padeció en su niñez, que no lo lleve luego y conmuta en una adultez violenta, agresiva o falsa. Y también pasa, Adriana, en el otro punto que es los niños que entre comillas pueden ser queridos o deseados, pero que uno de los progenitores insistimos que no desea que tenga a su otro progenitor.
pues ahí también hay un daño psicológico inmenso. Vemos casos de que esa persona que durante todos sus años en su cabecita le dijeron mentiras de su padre o de su madre, O su pues papá no lo quiere, su papá nunca estuvo de acuerdo con que usted naciera, es un mal tipo, etcétera, etcétera. etcétera, etcétera, pues todo eso que le dijeron en su cabecita, después son niños que les cuesta tener mucho contacto con la gente, les cuesta ser una persona de la sociedad que puede interactuar con otros libremente, tiene muchas inseguridades. Entonces sí, hay que hacer ahí un trabajo psicológico muy profundo, pero en muchas partes, o sea, en muchas partes, no, en muchos casos, en nuestro país, el Estado no premia eso. Vemos temas como, no, este caso ya está archivado, señor o señora, ya, este caso ya está archivado. Esto, miren a ver. Entonces, claro, el otro padre, el que está agrediendo realmente a ese menor, el que es el padre que está agrediendo al menor, pues lo pone y lo revictimiza, continuándole terapias psicológicas inductivas, en las cuales lo que le hacen es reforzarle en su cabecita, pues esos falsos recuerdos de una manera continua. Pero el Estado que diga, no, venga, yo voy a tomar a esos niños y yo quiero mirar qué es lo que pasa y le voy a hacer un seguimiento durante años como debe ser. Vemos seguimientos que duran lo que dura un noticiero. Y ahí fue el seguimiento, señor. El noticiero duró 1 hora, 2 horas, ahí fue el seguimiento, y que el resto de 70 años que le quedan de vida a su niño, pues que con esas 2 horas ya quedó perfecto. Es decir, es una negligencia inmensa, Adriana, Vean inmensa. ustedes que esto que está postulando Juan desde la Fundación Funpalante me parece tan importante porque muchas veces nos encontramos con esos titulares casi que amarillistas o sangrientos, en donde alguien llegó y cometió, no sé, un crimen, mató de manera muy violenta a alguien, llegó a una universidad y mató a todo el mundo. Y entonces la gente dice, ¿qué le habrá pasado en ese momento? Yo creo que es absolutamente absurdo uno pensar que fue una reacción de alguien que se despertó un día y dijo, voy a matar al resto del planeta, voy a matar a esta señora, voy a matar a este señor. Sencillamente es una consecuencia de todos estos procesos, de esos niños, de esas niñas rechazados, de esos niños pateados, abortados en vida, que también los abandonan, los dejan como si no fueran absolutamente nadie. Y luego el tema de la resocialización, como usted lo menciona, es bien complejo. Doctor Luis Fernando, ¿qué vamos a hacer con esas leyes de Colombia? Que como lo dice Samuel Ángel de manera muy sabia, si no nos ponemos las pilas entre abril y mayo, este tema nos lo van a venir aprobando como de lugar con esas bancadas pro vida y con toda esa gente que tiene banderita pro vida, pero que no lo es y que los empezamos a descubrir. ¿Cómo podemos empezar a llevar esa batalla nosotros los que de verdad somos pro vida desde convicciones, desde el corazón, desde nuestra fe? ¿Cómo podemos empezar desde el escenario de las leyes a cambiarlo? Yo me pregunto, ¿qué podemos hacer contra esos médicos que en algún momento hicieron ese juramento hipocrático que dice, yo juro mantener, preservar y cuidar la vida de los seres humanos, y en el momento del aborto se le olvida? Pues, Adriana, mira, ahí hay varias cosas y es que el hombre como tal, y ya lo estaban hablando antes de yo entrar en este programa, el hombre no ha hecho presencia y el hombre tiene que hacer presencia, tiene que decir aquí estoy yo tengo derechos, están violando mi derecho a la igualdad, mi derecho a la familia, yo quiero responder por ese hijo. Bueno, todo eso que se le está desconociendo a él, los hombres hemos sido muy parcos con eso. Eso por un lado. Por el tema de los médicos, yo te quiero Doctor, decir, pero espere que yo lo interrumpa ahí. ¿Será que solamente ha sido temor o será, y yo lo confieso desde mi escenario de mujer, yo los compadezco a ustedes en este siglo XXI, casi que a gracias. ustedes los están anulando? Ese discurso de macho opresor, violador, y las mujeres empoderadas tenemos derechos y somos víctimas de los hombres que se han atravesado en nuestra vida y no nos han dejado ser lo que somos. O sea, cuando empezamos a nutrir a estos grupos feministas fanáticos llenos de odios y a los hombres los volvemos tan vulnerables y los volvemos además unos seres perversos y verdugos del sexo femenino, ¿no? Y aparte de eso, el hombre se vuelve también temeroso. Estamos, Samuel, destruyendo también ese núcleo familiar, ¿no? No quieren que nos sigamos procreando, no quieren que sigamos siendo familia. Es así de claro, o sea, ninguna de estas aristas es independiente, todo va unido. No, y eso que tú dices es cierto. Muchos padres hoy yo creo que lo reconsiderarían de tener hijos, de tener una relación, una familia,
de meterse en esa camisa de 11 varas. Yo he tenido muchos casos donde los papás son acusados por la señora de violación, por ejemplo, o de actos obscenos con el hijo, solo por vengarse de él, solo porque él no lo pueda ver, solo porque él sea una chequera a partir de ese momento. Y desafortunadamente la Son ley, muchos casos, doctor, son muchos, perdón, lo interrumpo, son muchos casos. así Muchos. es, y la ley nos persigue a nosotros como hombres, mientras que las mujeres, por ejemplo, para establecer su afectación psicológica y dar trámite a las sentencias 355, la valoración psicológica se la hace un ginecólogo. Entonces, caso como lo que sucedió en el caso de Juan Sebastián, la valoración la hizo un ginecólogo y fue algo que alegamos y le dijimos al señor juez, ¿cómo es posible que sea un ginecólogo el que determine cuál es la afectación de esa gestante? Mi esposa me ha insistido mucho en que también mencione cuál es el papel de las mujeres, de las mamás que permiten el aborto, cuál es la educación que a ellas se les está dando, qué se les está diciendo. Hoy en día se les dice, tranquila, si usted queda embarazada, usted puede ir a abortar porque ese es su derecho, pero nunca se le está diciendo, usted tiene que educarse, tiene que tener una responsabilidad sexual, bueno, todo lo que nos enseñaban a nosotros hace muchos El años. aborto no puede ser su método anticonceptivo, señorita, así de sencillo. Eso se Pero llama eso ser no, responsable. Eso sí es una mujer empoderada y líder, la que antes de tener una relación sexual asume las consecuencias de los actos. Y el así hombre es. también, ¿no? El hombre que decide estar con esa mujer, ¿no? Claro, claro, pero yo creo que si los hombres supieran, es más, yo creo que cuando esos cursos prematrimoniales no están bien dados, y me da pena con Samuel Ángel, que es tan católico, pero yo que lo viví, es de mediodía, donde a uno nunca le dicen cuáles son las consecuencias de tener hijos, de separarse, de romper la relación, Ni de casarse, ni de de casarse. casarse, absolutamente. Yo creo que donde un abogado les contara lo que les va a pasar, mejor dicho, se acabarían los matrimonios. Desafortunadamente es así. Y el tema de impulsar también es que tenemos que protestar, tenemos que hacer visible el derecho a la vida, tenemos que hacer visible cómo la Corte ha usurpado los derechos, cómo ha manipulado las definiciones para poder acabar, matar a los niños, pues, como sucedió después del nacimiento de Cristo. Yo a usted le voy a preguntar precisamente, que es el experto en este panel con el tema de las leyes, nos quedó pendiente la respuesta porque yo ahí lo interrumpí sobre el tema de los médicos, cómo hacer también para que de verdad cumplan, y lo digo porque es que en este tema de pandemia también estamos viendo unos movimientos que uno dice, ay Dios mío, en serio es que todo el mundo se está muriendo de este bicho y se acabó el cáncer, se acabó el lupus, se acabó la diabetes, los temas del corazón y todo el que sale. ¿Saben cuál es el peligro? Para mí, y lo asumo con responsabilidad lo que digo, irse para una clínica, para un hospital, porque usted entra allá y ya no sabe cómo sale, o sí sabe, con la cenicita, en donde le dicen, todos se murieron por el bicho. Ah, bueno, gracias. Entonces uno se pregunta, así como hay tanto periodista que no es ético, tanto abogado, tanto ingeniero, tanto médico, pues obviamente los médicos también caben ahí. Hay mucha gente que está manipulando cosas, así como estamos hablando del tema del aborto. Hablemos de cómo podemos empezar a tocar a esos que no son tan éticos, que se prestan para firmar esas actas en donde usted puede morir de otra cosa, pero póngale que fue por esto, esos que participan de esos abortos. ¿Cómo podemos empezar desde esta parte de las leyes, empezar a mover ese escenario, doctor Rodríguez? ¿O es un poco complicado? Adriana, mira, nosotros hicimos un ejercicio con médicos en Cali, en Tuluá y en Bogotá, tratando de asesorarlos y decirles, ustedes pueden objetar, ustedes no están obligados a hacer ¿Objeción el de conciencia? procedimiento. Sí, exactamente. Y sin embargo, todos tienen un temor real, porque es real, al ser despedidos, a ser demandados, a ser denunciados. Entonces, y porque existe, realmente la sentencia, no solo es la sentencia C355, hay varias sentencias ahí en adelante que permiten incluso en Colombia que el aborto sea practicado un día antes de nacer el bebé, un día antes. Eso de que son las primeras semanas, eso de que solamente es por la causal de que la mujer pueda morir, eso es mentira, eso nos lo han vendido a nosotros. Aquí está más despenalizado que en cualquier lugar del mundo y es lo que la gente no ve, pero eso sí lo conoce quien tiene este monopolio, ese cartel, porque esto es un cartel, esto es un negocio que mueve mucha plata y ese cartel
ahí debe haber periodistas, congresistas, políticos, hay pro familia, todos los que están. Podemos hablar de trata precisamente de menores, porque cuando usted menciona que un niño hasta un día antes de cuando se está programando un parto, le pueden cancelar ya su escenario de vida, uno dice, ya me parece como muy grave exponerlo a un aborto. Me imagino que alguna mujer podrá pensarlo. Escuché los casos y de esto lo vamos a hacer para la segunda parte de nuestro programa que va a ir el próximo miércoles con Estefanía, que es una periodista que usted conoce de primera voz, que usted hizo un informe muy especial. Claro. Stephanie, nos cuentan cómo llegan con estas grabaciones y eso va a pasar en el segundo programa de nosotros de este especial del aborto, cómo algunos médicos de estos sectores, de estos lugares como en Teusaquillo, que es una zona en Bogotá y algunos sitios, que le dicen a uno como de entrada, no lo vaya a hacer. Pero cuando usted ya entra al despacho, a la oficina del médico, ya le entra y le vende otra cantidad de situaciones, le da el valor que le puede cobrar a usted por interrumpir su embarazo, pero también el testimonio de mujeres que han participado de esto y en donde alguna cuenta cómo alcanzó a escuchar el llanto de su bebé, lo pasan porque alcanza a escuchar dentro de su sedación que piden que le pongan oxígeno y entonces la pregunta es, ¿los están matando de verdad o los están vendiendo? ¿Qué carteles están detrás de todo esto? Y a los que sacan antes de tiempo y les quitan el oxígeno, no les dan toda la atención del momento para que sigan viviendo, ¿qué pasa con sus órganos? O sea, ¿qué es lo que está pasando detrás de todo el tema del aborto, doctor Rodríguez? Sí, eso es algo que no se ha sabido. Nosotros hicimos, insisto, ya lo había comentado, hicimos la solicitud de devolución del cuerpo o que nos contaran qué habían hecho con él. Eso es el mayor hermetismo, eso no se maneja. Igual que con la pandemia. Que son desechos biológicos. Es que el aborto no se vio afectado por la pandemia. El negocio del aborto no se vio afectado. Todos los otros negocios se vieron afectados, menos este, porque hasta online lo estaban practicando. Samuel. Bueno, yo al principio, cuando estaba Mamela, hice una referencia a un escritor que es liberal, o sea, digamos, si es liberal, pues defendería las ideas de la muerte, que hace una referencia a la ley y dice que la ley es la organización colectiva del derecho individual de legítima defensa, la organización colectiva de ese derecho que como individuos tenemos de defendernos. Pero repito, yo creo, tú le preguntabas al doctor Luis Fernando varias veces qué hacer, ¿no? Yo creo que es imperativo que Rocío, Juan, Luis Fernando y toda la gente que nos está viendo salga a decirle a la gente que la Corte está haciendo las cosas en contra del país. Es que yo he dado varios ejemplos acá, pero los ejemplos son infinitos, no solamente con el tema del aborto, son infinitos, son transversales a la realidad nacional. Yo quisiera ya, digamos, para ir cerrando el tiempo en el que yo estoy con ustedes, dar un último ejemplo que tiene que ver con esto del aborto y cómo manipularon los magistrados el derecho del niño en el vientre. Los magistrados tergiversaron el precedente jurisprudencial e introdujeron restricciones a un derecho fundamental por la puerta de atrás. En la sentencia C-355 de 2006, estamos hablando de la famosa sentencia, no solamente se avalaron las tres causales, sino que se hizo mucho más daño. En el numeral 5, los magistrados tergiversaron el precedente jurisprudencial establecido en la sentencia C-133 de 1994 al decir que en ella no se había reconocido al nasciturus como titular de derecho a la vida, cuando toda una parte de la sentencia C-133, numeral 5.1, recoge las diferentes disposiciones de derecho internacional y de derecho interno por las que se reconoce el derecho a la vida del nasciturus desde la fecundación. También en la sentencia C-355 de 2006, en el numeral 10.1 se introducen restricciones a la libertad de conciencia, como impedir que las personas jurídicas puedan objetar y la aplicación inmediata de la sentencia sin previa reglamentación que según puede leerse en el salvamento de voto de los magistrados
Marco Gerardo Monroy Cabra y Rodrigo Escobar Gil, no fueron definidos dentro de las deliberaciones que llevaron a la adopción del fallo, como puede corroborarse con la lectura de las actas correspondientes, es decir, que fueron introducidos por el magistrado sustanciador con posteridad a la decisión de la Corte. Entonces, la verdad, estamos ante unas personas que actúan más como criminales que como magistrados, que claro, los magistrados de la época del 2006 no son los mismos de ahora, pero la Corte se convirtió en un bastión de este tipo de actos en el país y lo siguen haciendo los actuales magistrados. ¿Quién elige a los magistrados? Recordemos, Samuel. Entre los mismos políticos se eligen los magistrados. Así es. Este es un cartel de politiquería en donde están haciendo del Estado y de nuestros derechos lo que se les da la regalada gana de acuerdo a sus intereses. Y nosotros pasamos por debajo hace muchísimo rato. Juan, para cerrar también su participación y para que nos lleguemos a una conclusión de nuestro programa, Claro que sí. ¿cuál es el manejo que ustedes en este momento están teniendo dentro de la fundación con tantos niños que llegan tan perturbados porque o no fueron deseados o porque han sido abortados precisamente en vida? Usted nos decía hace un rato, no son procesos fáciles, son procesos complejos, y cómo de la mano de abogados como el doctor Rodríguez podemos hacer que esas leyes, por lo menos intentarlo, lucharlo para que se puedan cambiar y para que no estemos vulnerando más a estos niños que no pidieron venir al mundo, que los trajeron un par de padres irresponsables y que hoy seguramente no la están pasando bien. Sí. Ahí lo primero que ahora estaban comentando muy importante, pues son pocas voces las que gritan y claman por este tipo de derechos. Entonces, una de las principales tareas que nosotros hacemos es sumar voces y hacer que la situación se vea, valga la redundancia, visible, que se haga visible. Nosotros trabajamos muchos paneles con profesionales de más de 30 países, todo el cono sur, todo el cono norte, Europa, que transmiten a través de su conocimiento psicológico, psiquiátrico, de derecho de familia, de derecho penal, de derecho procesal, en donde se suman y dan a entender al mundo entero, pues esto que está pasando, que estamos hablando hoy en tu programa. Entonces, eso es una de las tareas que hacemos, visibilizar la situación para que la gente se dé cuenta que es algo que pasa, lamentablemente, más a menudo de lo que uno podría llegar a pensar. Luego, pues, sumando voces internas, nosotros sumamos muchas voces aquí en el país. Nos hacemos muchas alianzas con firmas de abogados, con universidades, con gremios, que suman su granito de arena en pro de la vida de las personas. Nosotros, por supuesto, nos enfocamos en niños, niñas y adolescentes, pero que a la larga ese niño, niña, adolescente en poco tiempo va a ser un mayor de edad. Entonces es un ser humano, son derechos de seres humanos. Esa es una de las tareas también, Adriana, que hacemos. De su fundación, Juan, perdón un segundo, de su fundación pueden salir para un escenario de adopción. En ese momento no, en ese momento no. En ese momento no. Nos llegan muchos casos o preguntas en las cuales, oye, ¿qué puedo hacer con esto? Me llegó este caso, conozco a esta persona. Esos casos nosotros siempre es con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que los podemos referir, les decimos como el ABC, porque vuelvo a la primera respuesta. Son pocas manos las que suman a ese tipo de situaciones, son pocas voces las que tenemos en un país como el nuestro, las que están de manera activa o proactiva ayudando a esto. Entonces todavía no tenemos una envergadura tan fuerte como para suministrar casas de adopción, aunque eso está muy regulado en Colombia y tiene que ser siempre casas de adopciones que estén avaladas o que estén inmersas con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para bien y para mal, ¿no? Conocemos muchos casos que, o sea, por los mismos, con las mismas. Sí, vimos muchos casos hace un par de años, ¿no? El caso famoso de la Costa, que la señora estaba rogando que no le adoptaran su niña y realmente lo que le estaba vendiéndose a unos padres canadienses, creo que era. O sea, era una venta de una niña, Dios mío, de 12 años, que era algo tenebroso. Entonces son esas cosas que queremos visibilizar, Adriana, que queremos generar conciencia y que la vida es lo primero, por supuesto.
Pues Juan Bernardo Toro, director de Fumpalante, muchas gracias por esa participación siempre valiosa en nuestros espacios de profesión mujer para mujeres y para hombres reales. Recordemos sus redes también para que la gente que quiera ser solidaria, que se quiera unir a esta excelente causa, los esté apoyando, por favor, Claro, Juan. tenemos nuestra página web www.fumpalante.org y en las redes sociales estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram como Fumpalante, @Fumpalante, y ahí nos pueden encontrar, por supuesto. También nos pueden enviar un correo a info@fumpalante.org y con todo el gusto estaremos prestos a ayudarlos. Me encanta, Juan. Un abrazo entonces y siempre bienvenido Igualmente. a este su espacio, Juan. Muchas Muchas gracias. gracias. Un abrazo Doctor para todos. Rodríguez, ya cerrando también nuestro espacio, ¿con qué nos quedamos desde su escenario, que es la jurisprudencia? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo no perder como las ganas y tal vez esa fe y esa esperanza de que podemos llegar a tener cambios importantes respecto al tema de la vida? Yo lo decía cuando estábamos al inicio hablando con Mamela Fiallo, nuestra invitada desde Ecuador, y no puede ser que el vientre de la madre, que debería ser el lugar más seguro para una criatura, se convierta hoy en el sitio más peligroso para ellos. Bueno, yo aprovecho para invitar a todos los abogados, todos, no importa cuál sea su especialidad, a que, hombre, con que nos unamos, con que cada uno llevemos de 1 o 2 casos de este tipo, defendiendo a los papás, defendiendo a la vida, nos visibilicemos. Nosotros no podemos quedarnos en la oscuridad y en las tinieblas en las que hemos estado como siempre, callados, pensando que esta decisión solamente la debe tomar la mamá y se la está avalando la Corte Constitucional. Nosotros tenemos que hacernos ver, pero a través de procesos judiciales, mientras que en el Congreso también tiene que entrar gente provida. Ahí eso ya es un trabajo distinto que se lo dejó al doctor Samuel Ángel. Recuérdeme sus redes también para que la gente lo pueda contactar, porque vean, Claro. hay abogados pro vida, íntegros, que a usted también seguramente le pueden ayudar. Mi teléfono es 301-408-7707. Mi empresa, la compañía legal es www.compañíalegalyajustes.com.com. Nosotros estamos dispuestos a atenderlos, a unirnos. Estamos haciendo toda una red de abogados para defender la vida. Los invito Le sugiero, doctor Luis Fernando, que empecemos a manejar un proyecto en donde empecemos a bajarle el tono a ese numeral, la violencia de género, y empecemos a manejar la violencia no tiene género, para que empecemos a incluir a los hombres y empecemos a defender también el derecho a los hombres, porque siempre estamos escuchando las cifras maximizadas, como ahora con el bicho, de todas las mujeres violentadas, que claro que existen, pero claro que es cierto, pero estamos dejando de lado también los derechos de aquellos hombres violentados, que aunque ustedes no lo crean, el número es muy superior al de las mujeres que son violentadas, porque las mujeres, y se los dice una mujer, absolutamente, con todo el derecho, con la visa, con el permiso de conducción y todo, porque soy mujer y me conozco, y conozco cómo somos fregadas cuando nosotros nos lo proponemos. Entonces, desde el escenario de una mujer real, que he tenido desde mis convicciones el crear estos espacios para despertar conciencia, para hablar con las cosas como son, así a muchos les suenen políticamente incorrectas, porque no podemos ser el perrito de taxi tratando de agradarle a todo el mundo, pues porque para eso me pongo a escuchar a los medios hegemónicos que solamente comunican desde los intereses particulares y no desde los reales. Desde ese escenario les digo, mujeres, hay que reaccionar porque nos estamos portando mal, porque los hombres se están convirtiendo de manera indirecta en nuestras víctimas cuando nosotros los vendemos como nuestros victimarios. ¿Qué estamos haciendo con los hombres? Hay que reaccionar frente a eso y espero que usted me apoye en eso, porque hay que hacer algo con los hombres. Yo soy la presidenta del club de fans de todos ustedes. La violencia no tiene género. Eso, y empecemos a sacar, y empecemos a revivir los derechos de los hombres, porque es que no los podemos seguir pateando en la vida, no hay derecho. Samuel, ¿con qué nos quedamos de este especial del aborto numeral Soy Provida? Sí, es importantísimo que toda la gente que se considera defensora de la vida este año despierte, en el sentido de que no se deje enredar con discursos como que todo está muy bien, tranquilos, que nosotros estamos haciendo las cosas, no se preocupen, miren para otro lado. Bueno, obviamente no nos van a decir miren para otro lado, pero a lo que me refiero es que nos están engañando
diciéndonos que las cosas están en manos de unos que se supone dirigen los temas pro vida y resulta que ellos están dedicados a buscar puestos, contratos, UTLs, con un agravante. Yo en esta me reservo decir nombres, pero con un agravante. Yo se lo dije en privado a Rocío. Y es que esta digitalización que produjo el encierro hizo que la gente saliera a hablar en redes y son tan descarados que dicen que son, por ejemplo, contratistas del gobierno. No conozco, doctor Luis Fernando, al primer contratista del gobierno que se vaya en contra del gobierno en un solo tema. No digo en el aborto, en ninguno, en ninguno. No va a salir un contratista del gobierno, de una alcaldía, por ejemplo, De acuerdo. a decir, señor alcalde, nos tiene llenos de huecas las calles, un contratista del gobierno. No, no salen a patear la lonchera, claro, es obvio. Pero mira, es que son tan descarados en el tema del aborto, estos pro vida con grandes comillas, a mí me queda bien hacerlo, que se notan más las comillas, que salen a decir en las comillas entrevistas que les hacen que son contratistas del gobierno, por Dios, por Dios. Ese es el tipo de defensores de la vida que tenemos, doctor Luis Fernando. Se necesita gente más como usted que como esos. Entonces, este es el año de desenmascarar eso, de pulverizarlo. Yo les tengo varias sorpresas, digamos, al pueblo colombiano que les voy a dar a conocer, es decir, información que le daré al doctor Juan Toro, al doctor Luis Fernando, a Rocío. Les voy a pasar toda un bloque de información para que se enteren, con fechas, horas, lugares, con todo. Eso va a ser más o menos hacia el último día de febrero, pero a través de Rocío le pido el favor que le dé a Juan y yo al doctor Luis Fernando, pues tengo el honor de tener contacto directo. Entonces, buenísimo, entonces lo que tenemos que hacer es a velocidad informar y no dejarnos enredar. Informar y no dejarnos enredar. Nos tienen enredados 15 años con un agravante. Pretenden ahora, como no ha pasado nada en defensa de la vida, nada en 15 años, nada. Es decir, yo no estoy diciendo que nadie haya hecho algo. Por ejemplo, el doctor Luis Fernando fue muy honesto y dijo sobre la mesa, intentamos defender el tema de Juan Sebastián y lo perdimos, no se pudo. Eso es un hecho conocido y comprensible, teniendo en cuenta en manos de quién estamos en el sistema judicial. Pero cuando yo digo que no ha pasado 15 años, es que el sector pro vida del que hablo se ha dedicado a decir que todo está supremamente bien, cuando en 15 años las sentencias tras sentencia en la Corte han ampliado el tema del aborto. Este año estamos a puertas de la legalización, es decir, primero dijeron las 3 causales, luego quitaron el médico tratante, luego quitaron los tiempos, luego, y así. Y ahora no lo venden, recuerde, Samuel, seguro, legal y gratuito, que suena además divino, ¿no, Regio? Claro, año tras año. En 15 años no ha habido una de estos señores que nos venden que todo está muy bien. Por ejemplo, que dijeran, ya no hay 2 causales, ya no hay 3 causales, sino 2, por dar un ejemplo, ¿no? En algo, ni una de estos señores, de los que ahora nos están vendiendo, que armaron bancada provida, que es para secuestrar la voz disidente del pueblo en este tema y entregársela a los mismos políticos. Eso es lo que vienen avanzando, es decir, les dicen que todo está bien para seguir cerrando el ciclo del negocio, que es un negocio criminal que ya tenemos que romper. Entonces, yo solamente quería finalizar diciendo, informémonos, contémosle a la gente lo que es la Corte, estemos despiertos frente a qué sectores pro vida nos están vendiendo el tema de la vida, porque otro de estos personajes en redes sale a decir que las movilizaciones les sirve para negociar con el Congreso, con la Corte y con el gobierno. Yo no conozco la primera negociación con una Corte. No sé cómo se negocia con una Corte, doctor Luis Fernando. No, de acuerdo con usted, ninguna. Eso es una mentira, pero lo dicen en las redes. O sea,
Yo no he querido sacar el video como el de Paloma y el de Esperanza, Hay que porque, sacarlo, Samuel, hay que sacarlo. pero después de que ustedes tengan un fajito así que les entregue con información del diagnóstico de cómo estamos, Y pero usted no lo pasa porque aquí también lo vamos a mover. A ese tipo claro, de personajes hay que hacerlos visibles y denunciarlos. hay que mover el país en este tema urgente, porque si la gente no reacciona como reaccionó con el tema de Juan Sebastián, perfectamente informados, que el doctor Luis Fernando nos ayudó a informar de todo lo que ocurría, si la gente no reacciona, yo por ejemplo quise hablar con el papá de Juanse y me dice, no, es que no, a mí me pusieron una prohibición, no puedo salir a medios, secuestran la voz disidente, increíble. Lo mismo hicieron con la profesora, la rectora del colegio allá en Tenjo, Colegio Gimnasio Castillo Campestre, colegio católico, Sí. para que cuando las imputaron y las llevaron, digamos, a la cárcel, así fuera casa por cárcel con el falso tema de Sergio Urrego, lo primero que hicieron fue decir, no pueden salir a medios. O sea, es un tema eh, bastante maléfico, digamos, lo cranean muy bien para que usted no pueda decir absolutamente nada y no pueda decirle a la gente. Lo que hay que hacer este año es decirle a la gente a velocidad qué es lo que está pasando y lo vamos a hacer. Pues Samuel, completamente de acuerdo y recuerde, cuando un politiquero dice que todo está bien, es que no está bien. Recordemos sus redes sociales para que lo sigan, para que estemos atentos a esas noticias también tan espléndidas que usted siempre nos trae con toda la labor que usted viene realizando, Samuel. En YouTube estoy como numeral Samuel Ángel, en Instagram estoy como @samuelangel.tv y en Twitter estoy como @SamuelAngel. Los esperamos allá, suscríbanse y tenemos también nuestro canal de Telegram, donde todos los días estamos enviando información y ahora lanzamos un diplomado para darle herramientas a la gente para que se formen en la batalla cultural de manera transversal, es decir, en contra del feminismo, del abortismo, de la ideología de género, del transhumanismo, de la modificación de la historia. De la educación sexual integral. Todo eso está dentro de la ideología de género y yo creo que cabezas muy visibles a nivel hispanoamericano, expertos en dar esta batalla. Entonces, ¿Con quién va a estar? Recordemos con quién va a estar en ese diplomado. va a estar Agustín Laje, va a estar Miklos Lukács, va a Ay, estar, fantástico, desde Inglaterra, ¿no? sí, desde Inglaterra, va a estar Cristian Nicolás. Iturralde. Nicolás no va a estar, pero va a estar Juan Ángel Soto, una persona con todos los atributos académicos que ustedes se imaginen en las principales las universidades más importantes del mundo, formado y ahora formándonos. Va a estar Pablo Muñoz Iturrieta también, que es doctorado. Entonces, el tema académico es de altísimo nivel. Sarah Winter, una gran guerrera de la vida, un ícono pro vida después de haber sido feminista y feminista bastante furibunda, entonces brasilera. Entonces vamos a estar, la verdad, con los mejores de este momento. Eso está de lujo. ¿Cuándo arranca? ¿Cuánto vale? ¿Qué hay que hacer? Yo quiero estar ahí. Arranca el 6 de febrero con título de la Universidad Unicervantes, es decir, es, digamos, académicamente avalado, no es un tema solo del Instituto de Investigación Social, que entre otras cosas aprovecho para decirles, lo encuentran como socialinvestigation.org, socialinvestigation.org, ahí encuentran el diplomado y todo lo que hacemos. Me encanta, pues Samuel, son excelentes noticias. A usted un abrazo, ya sabe que cada vez que tenga noticias, aquí tiene su espacio, aquí tiene una cámara, tiene un micrófono para que usted siga con esas batallas, que son esas batallas que tenemos que seguir dando los que estamos despiertos y tenemos que seguir despertando conciencias para que la gente se vaya personando, para que deje de tragar entero, ¿no? Para que dejen de llamarlos a los que andamos investigando conspiranoicos y se enteren que
no somos conspiranoicos, sencillamente somos personas que no tragamos entero, que investigamos, que tenemos convicciones y que tenemos unos principios que no son negociables. A Samuel Ángel, gracias por la participación. Al doctor Luis Fernando Rodríguez, gracias. De verdad que tienen un afán a partir de hoy. Lo admiro profundamente porque esa labor que está haciendo me parece genial. Y a Juanito, que él sabe que lo queremos un montón. Espero tenerlos muy pronto para un nuevo especial aquí en esto que es de Profesión Mujer, para mujeres y para hombres reales. Y a ustedes les quiero recordar, a nuestros online oyentes, online televidentes, que tenemos nuestras redes sociales habilitadas para que ustedes nos empiecen a seguir. @ de Profesión Mujer en Instagram, en Facebook, en Blogger, en Twitter. Estamos en YouTube también, en Spotify, en Spreaker, nuestros contenidos conscientes en audio. Recuerden también mis redes, @RocioAdrianaOficial, nuestra página www.deprofesionmujer.com.co y uno de nuestros aliados estrella, Flota La Macarena, que es mucho más de lo que usted se imagina. No solamente les presta el servicio por todas las carreteras de Colombia, ese servicio impecable, en los mejores buses, el mejor servicio, con todos los protocolos de bioseguridad que ahora se están exigiendo, sino que además prestan también el servicio de combustible, buena medida, buena calidad. Estamos hablando de sus estaciones de servicio Primax, tanto en Fontibón, en Bogotá, como en Granada Meta. Estamos hablando también del servicio de limpieza, de todo lo que tiene que ver con lavado y control de plagas de su vehículo, de estaciones de servicio con insumos de la venta del SWAT. Si se le venció, se lo llevan a su casa sin recargo, mantenimiento preventivo y lo que más me gusta por esta época, que la gente como que a veces le da sustico salir, paquete que usted necesite enviar a cualquier lugar, se lo envían, se lo recogen en la puerta de su casa sin recargo y le llega a su destino de manera segura. Flota La Macarena, mucho más de lo que usted se imagina. Recuerden entrar a www.flotalamacarena.com o también ingresar a servicio al cliente @flotalamacarena.com, ese es el correo, y el teléfono 320-312-15, 310-774-8786, 321-205-5272. Descarguen la aplicación, que la pueden descargar en todos sus dispositivos electrónicos. Nosotros, Dios mediante, regresamos próximo miércoles entre las 5 de la tarde, 7 de la noche, en el nuevo programa de esta nueva temporada, que ya es la sexta, de esto que es de Profesión Mujer, para mujeres, para hombres reales, a través de Radio Global. Como siempre, emocionando tus sentidos. Recuerda, tú diseñas la vida que quieres. Aprende a diseñar tu vida. Eres responsable de tus actos, de tus decisiones. Y claro que sí, se puede vivir la vida que se quiere y no la vida que a uno le toca. Hasta pronto. Que esté muy bien. Chao.